Buenos días, presidente, señorías. Les aseguro que con nuestra iniciativa lo único que buscamos es ayudar. Nuestra intención es que se garantice un salario social eficaz, eficiente, seguro y sostenible. Lo dijimos la semana pasada en la interpelación. Los socialistas no pueden seguir arruinando con sus impuestos a los trabajadores asturianos para luego despilfarrar el dinero. El salario social debe ser una herramienta de inclusión y no solo de protección a los excluidos. Debe ser algo más que percibir dinero, que no es poco para quien lo necesita, y así debe seguir siendo. Pero creemos que hay que modificarlo para que sea mejor y se gestione más adecuada y eficientemente. Lo que realmente nos preocupa es que a día de hoy la ayuda no llega a quien realmente la necesita. Creemos que los servicios sociales en Asturias necesitan urgentemente un nuevo modelo de gestión, porque su problema no es económico ni presupuestario, sino de gestión de los recursos existentes. Señorías, jamás hemos puesto en duda la idoneidad del salario social, hasta el punto de que fue nuestro voto a un presupuesto socialista el que hizo posible que el salario social se pague en Asturias. Al Grupo Parlamentario Popular lo que de verdad le importa y preocupa son las personas en situación de necesidad. Es nuestra obligación preocuparnos y trabajar para mejorar sus vidas. La moción gira en torno a 6 puntos. El primero, que se cumpla por el Gobierno los plazos establecidos en la ley para resolver los expedientes. Sinceramente creo que sobran explicaciones. Exigimos a los socialistas que cumplan la ley, ni más ni menos, que cumplan la ley. En segundo lugar, que con el objeto de una rápida incorporación de nuevo al mundo laboral de los perceptores, los programas personalizados de incorporación social se adapten a las demandas del mercado laboral asturiano. Consideramos necesario no solo intensificar estos programas de incorporación social, sino que también se adapten a las características y necesidades del mercado laboral de su entorno. Esto es muy importante porque nos hemos encontrado con situaciones cuando menos curiosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Tineo, municipio al que pertenezco. Allí se imparten programas, planes de inserción en materias tan diversas como cerámica, gimnasia de mantenimiento y gestión de albergue. Sinceramente, he de decirles que no me parecen los más adaptados a los sectores productivos de nuestro concejo, lo que provoca que no cumplan con su objetivo de inserción laboral. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una consejera que en sede parlamentaria a una pregunta del Grupo Podemos sobre planes de inserción laboral llegó a reconocer que no sabía de qué hablaba? Tercero, que los programas personalizados de incorporación social se elaboren por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y en colaboración con la Consejería de Empleo. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos urgente mejorar la coordinación y colaboración con la Consejería de Empleo. El Gobierno socialista invierte en el salario social más de 101 millones de euros, mientras destina tan solo 39 millones de euros al fomento del empleo y la mejora de las relaciones laborales. Esta circunstancia pone de manifiesto que la coordinación entre consejerías es realmente ineficaz. A pesar de que la ley desarrolla un programa personalizado que acompaña al ingreso económico. A pesar de esto, como les digo, esto no se está llevando a cabo en la mayoría de los casos y se limita solo a la ayuda económica. En el cuarto punto, instamos a que se proceda a la revisión semestral de los programas personalizados de incorporación social. Es indiscutible la falta de control y evaluación. En la actualidad son casi 6.000 los expedientes del salario social pendientes de revisión. La gestión socialista en este asunto concreto es inadmisible. Esta desastrosa gestión de la consejería merma la capacidad de ayuda a quien también lo necesita y tiene gravísimas consecuencias para otras personas. Me refiero a los dependientes. Quinto punto, que la reanudación de la percepción del salario social como consecuencia de la finalización de la actividad laboral se produzca de manera inmediata a la petición de la prestación, actuando la Administración de oficio. Esto es una exigencia de la mayoría de los perceptores de la prestación. No es aceptable que un beneficiario del salario social, después de acceder a un trabajo temporal, una vez finalizado ese contrato, tarde un año en poder volver a cobrar la ayuda, con el actual modelo de gestión. Lo que se está consiguiendo es el efecto contrario al pretendido. Se está frenando la búsqueda activa de empleo.
En el último punto, instamos al Consejo de Gobierno a que se incremente el importe de la cuantía del módulo básico del salario social, hasta equipararlo al indicador público de renta de efectos múltiples, conocido como IPREM. Permítanme, señorías, que en este último punto me extienda un poco más en la explicación. Se me viene a la cabeza los principios de los 80 y un clásico de mi época, Siniestro Total, que me imagino que muchos los conocerán, cuando se preguntaban aquello de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Pues extrapolando el título de la canción a la materia que hoy nos ocupa, somos los representantes del pueblo asturiano, los que tenemos la obligación de escuchar sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes y, sobre todo, de darles soluciones, soluciones reales a esos problemas. Eso fue lo que nosotros hicimos con este asunto, coger el toro por los cuernos. Lo que nos lleva a de dónde venimos. Venimos de semanas debatiendo, aunque sinceramente creo que no hemos tenido aún suficiente debate sobre el salario social. Venimos de una rueda de prensa donde pedimos al Consejo de Gobierno la revisión del salario social. En ningún caso su eliminación. Nunca dijimos que quisiéramos quitar el salario social. Como nunca llamamos vago a nadie. Hicimos un análisis crítico de la gestión socialista de este recurso, de la nefasta gestión. A ustedes les reconcome la conciencia no haber resuelto una gestión eficaz de los servicios sociales en Asturias después de 30 años. Han sido incapaces de contrarrestar los distintos informes de los profesionales del sector. Eso sí, para librarse de pagar el pato recurren a un alocado enredo de declaraciones malintencionadas. Esto sí que lo gestionan, pero que muy bien. Igual de nefasta que su gestión fue la manipulación realizada por los consejeros del Gobierno. Me refiero al señor Martínez y a la señora Varela. No se puede caer más bajo. Se emplearon a fondo en retorcer la verdad hasta la mentira. Allá ustedes con su conciencia. Nosotros concebimos la crítica como algo inherente a la actividad política. Es no ya pertinente, sino muy saludable. Lo que pasa es que la crítica tiene que ser hecha con rigor. Lo que no se puede hacer y no vale es la crítica falseando la realidad, como hace el Consejo de Gobierno. Por último, nos queda preguntarnos a dónde vamos. Pues vamos a esta moción. En su punto sexto, fruto de los 5 anteriores, pide, hablando pronto y claro, subir el salario social, pasar de los 443 euros a los 532 euros mensuales. Son varias las comunidades autónomas que tienen salarios sociales más altos, condiciones flexibles y seguimiento o evaluación muy cercanas a cada caso, no como sucede aquí. Y ustedes se preguntarán, ¿esto es posible sin aumentar el gasto? Claro que sí. ¿Cómo? Se lo explico rápidamente. Gestionando mejor, cumpliendo plazos, ordenando los recursos de que disponemos, sobre todo los económicos, eliminando gasto superfluo, revisando los casi 6.000 expedientes pendientes y, sobre todo, poniendo en marcha programas personalizados de incorporación social efectivos, ajustados a la realidad del mercado y a las características de los demandantes. Disminuir la lista de perceptores es prioritario. Nosotros, con esta iniciativa, no pretendemos cronificar esta situación. La factura del salario social bajará si conseguimos la incorporación del mayor número posible de perceptores al mundo laboral, porque estas personas lo que quieren es trabajar. De eso estamos seguros y jamás hemos dicho lo contrario. A propósito de esto, emplazo al Grupo Socialista que nos responda aquí sobre una cuestión que la consejera en la interpelación no quiso responder. ¿Cuántos beneficiarios del salario social se han incorporado al mercado laboral como consecuencia de los programas de incorporación social puestos en marcha? ¿Cuántos? Sospechamos que muy pocos o ninguno, poniendo una vez más de manifiesto lo inútil de su gestión. A los socialistas les exigimos que dejen de corromper el espíritu del salario social. Estas personas no quieren peces, quieren que les enseñen a pescar. Señorías socialistas, el mensaje de que viene la derechona a quitar las pensiones... Luego vaya concluyendo su intervención. Concluyo, presidente. Como les decía, señorías socialistas, el mensaje de que viene la derechona y que a quitar las pensiones y el salario social ya no lo justifica ni Alfonso Guerra, que lo inventó. Señorías, no se trata de subir por subir. Esto está estudiado. Es subir porque sabemos que lo podemos hacer. De hecho, esta es una recomendación recogida en el informe de los profesionales. Abro comillas. Es muy importante mantener este esfuerzo y ampliarlo en lo posible. Lo que exigimos con esta moción es el cumplimiento de la ley. No la limiten.
Exigimos una modificación que elimine ineficiencia y mejore la agilidad y el rigor en beneficio de los perceptores del salario social. Queremos un salario social que funcione, un instrumento que tenga como prioridad dar a todas esas personas oportunidades de empleo. Esta es la mejor política social, la creación de empleo. En cuanto a la enmienda de adicción del Grupo Podemos, decirles que la aceptamos. Muchísimas gracias.